Vamos de inmediato con nuestras primeras entrevistas. Ya está nuestro primer invitado, Mauricio Alarcón, el doctor Mauricio Alarcón, constitucionalista. A ver si es que ya está conectado vía Zoom. Doctor, ¿nos escucha bien? Fuerte y claro, José, buen día, un gusto saludarles. Gracias, muy amable, gracias por su tiempo y haber hecho el huequito en la agenda. Le habíamos dicho que era un poquito después la entrevista. Definitivamente lo que está ocurriendo en nuestro país, pues indudablemente estamos viendo posturas ya políticas de cara a la campaña electoral. Sin embargo, continuamos con estos titulares permanentes. ¿Qué va a ocurrir con la vicepresidenta de la República y esta división muy marcada que existe entre el presidente y la vicepresidenta de la República? ¿Cuál es la visión constitucional que usted la ve? José, no hay vueltas que darle. El primer acto de responsabilidad de una persona que quiere optar por la presidencia de la República es escoger bien a su binomio. Durante muchos años, los ecuatorianos, independientemente de la Constitución que nos ha regido, hemos dicho, el vicepresidente no tiene otra función que no sea la que el presidente lo asigne o reemplazar al presidente en caso de ausencia. Por ende, el poner a alguien que durante 4 años te va a acompañar para las funciones que tú le confíes, o te va a reemplazar si es que algo te pasa, desde un problema familiar hasta la misma muerte, es un acto de altísima responsabilidad. El señor Noboa escogió a la señora Abad probablemente sin ni siquiera imaginar que ganaría la presidencia de la República, y pues ahora no hay otra salida que la constitucional y obviamente en materia electoral la establecida en el Código de la Democracia. Si él quiere ser candidato a la misma dignidad que ostenta, pues deberá pedir licencia para hacer campaña, y durante esa ausencia temporal del presidente de la República deberá ser temporalmente reemplazado por la señora Abad, independientemente de si es embajadora, no es embajadora, de si está en la China o en la Conchinchina. No hay vuelta que darle. Afortunadamente, otro intento del gobierno de forzar lo que dice la Constitución con esta consulta a la Procuraduría ha fracasado. No obstante, parece ser que quieren volver a activar el canal del Consejo de Participación a través del señor Guarderas, algo que, como él mismo lo ha reconocido en múltiples entrevistas, quiere dejar destituida a la señora Abad hasta finales de año para que haya un reemplazo que en campaña pueda asumir la presidencia. Justamente lo último que usted acaba de mencionar, es decir, hay una otra posibilidad con respecto a dejar afuera a la vicepresidenta de la República con esta nueva medida o intención de Guarderas. Posibilidades fuera de la norma, posibilidades forzadas, pero si ya vimos de lo que son capaces, tanto de decir que pues como embajadora no ha logrado la paz entre Israel y Palestina y que no está cumpliendo sus funciones, o cosas tan absurdas como tratar de vincularla a un caso que hasta el momento, independientemente de si estamos a favor o en contra de ella, no tiene pies ni cabeza, para forzar un juicio político. O sea, no me sorprende que lo vuelvan a intentar por la vía de lo contencioso electoral. Así es que acá, lamentablemente, José, ya no estamos ni por Constitución, ni por ley, ni por respeto al Estado de Derecho, sino simplemente para cumplir el capricho de quien irresponsablemente se equivocó cuando decidió inscribir su binomio presidencial. Ahora, pero doctor Alarcón, también es increíble esto de aquí, porque puede ser que se haya equivocado el presidente de la República en su decisión de ir con este binomio, pero tampoco es posible que una persona que está en la presidencia de la República, es decir, en binomio, que es vicepresidente de la República, esté totalmente abierta de lo que quiere el presidente de la República, de lo que busca el proyecto político con el que ambos llegaron a la presidencia, y la división haya nacido prácticamente en el mismo momento en que ganaron la elección. Es decir, tampoco es justo, digo yo, políticamente que esto ocurra. Por lo tanto, todo lo que está haciendo el presidente, para bien o para mal, pero lo que está haciendo el gobierno a través del Ejecutivo, podría ser totalmente borrado si es que llega la vicepresidenta de la República a ostentar el cargo de presidenta, con lo cual no solamente hay un problema entre ellos, sino que esas repercusiones también irían para todo el país. Es decir, volver casi todo a foja cero. José, no es políticamente justo lo que señalas
como tampoco lo es el que los ecuatorianos estemos pagando los platos rotos de una decisión mal tomada. Creo que sería mucho más sensato, como prácticamente lo dejó entrever el secretario de la administración, el señor Arturo Félix Wong, que le cuenten al país cuál fue el problema. Parece ser que eso que se hablaba de recaudaciones indebidas o de mal uso de recursos en campaña es la verdadera razón. Lo malo de ello es que, por supuesto, las consecuencias no la pagaría solo la señora Abad, sino también el presidente Noboa. De nuevo, hay que estar pendientes. Yo creo que el país no puede vivir una situación como esta. Estamos frente a un conflicto personal que ha trascendido esa esfera y que está en este momento afectando la estabilidad incluso de las instituciones. Lo que tú señalas es preciso. ¿Cómo puede ser posible que un conflicto personal en este momento amenace lo que ha hecho el señor Noboa? No voy a hablar ni avances ni retrocesos, lo que ha hecho el señor Noboa, porque puede ser que quien quede temporalmente encargada de la presidencia borre de un plumazo, como está facultada a hacerlo, cualquier decisión que la haya tomado. La señora podría incluso reconfigurar el gabinete a su antojo, si es que le da la gana, durante los 30 o 32 días que dure la campaña electoral. Así es que sí, lo que tú dices es correcto, pero de nuevo radica en el tema de la importancia, tanto de elegir bien un binomio, como de los ecuatorianos de elegir bien al momento de rayar una papeleta, ¿no? Y eso trasciende definitivamente lo constitucional y más bien va a un ámbito ciudadano, a un ámbito en el que la política debería importarnos y en la que nosotros deberíamos ser parte activa de los procesos de toma de decisiones, por supuesto, de forma responsable. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días, le saluda Katia Altamirano desde la ciudad de Quito. Bueno, usted hablaba de varios errores que se viene cometiendo por parte del gobierno, entre ellos precisamente el cargo de Verónica Abad, la elección más bien del binomio de Verónica Abad. Ahora, las respuestas que tiene el presidente no solamente al tema Verónica Abad, sino al tema de New Yorker, al tema de inhabilidad mental. De hecho, y yo he preguntado esto no solamente a usted, sino también ayer conversábamos con el expresidente Rafael Correa sobre este tema, sobre las respuestas que tiene Daniel Noboa, porque nos deja muchos ciudadanos con la incógnita de por qué no hay un pronunciamiento oficial por parte de presidencia y se utilizan las redes sociales para informar a algunos y otros lo toman como desinformación. Katy, como tú dices, no es solo un tema de se toman las redes sociales para informar, se toman las redes sociales para hacer chiste de algo importante. Un bailecito, una pirueta, una mueca, y yo creo que una cosa es considerar a las redes sociales como un canal de comunicación para llegar a la ciudadanía y, por supuesto, de forma bastante segmentada a distintos públicos, y otra muy distinta, hacerlo para informar a medias, desinformar o no darle respuestas al país. Hay temas sensibles que pueden ser, por supuesto, muy bien canalizados a través de las redes sociales sin caer en el ridículo, y que pueden llevar a los ciudadanos información y datos sobre lo que está ocurriendo. Tú has señalado 1, 2, 3 casos, lo hemos discutido hasta este momento, pero por ejemplo, ¿qué ha dicho el gobierno nacional sobre el acto que sucedió hace pocos días y que un medio de comunicación informaba? Esta supuesta inauguración del proceso para el nuevo centro de rehabilitación social en la provincia de Santa Elena, que resulta que ni siquiera ha sido en ese terreno, sino en otro a 40 minutos de distancia sin vías de acceso. ¿Qué ha dicho el gobierno? Estamos a un punto de empezar a escuchar ya teorías de la conspiración, acusaciones a los medios, o de ver lo que estamos viendo en este momento en medio de un proceso electoral en que en horas de la madrugada nos hemos enterado que se ha retirado la visa ecuatoriana a la periodista Alondra Santiago, creo yo, en un acto total y absolutamente electoral, que en este momento de forma incoherente es celebrado por muchas personas a las que simplemente les gana el odio. Yo creo que acá hay que defender principios y no personas ante cualquier circunstancia. Y el hecho de que alguien cometa el horror de no entender ni siquiera qué es un off the record o qué es el trabajo de un periodista que está acompañando a un presidente, o de utilizar los mecanismos del Estado para perseguir, para sancionar, para eliminar a detractores, yo creo que acá hay que poner las cosas en el lugar que corresponde y no simplemente manejar a conveniencia. Hay que rescatar la coherencia.
Ahora, usted habla de un tema también que es álgido y es esta supuesta persecución. Y es lo que la ex esposa del presidente Daniel Noboa también ha denunciado. De hecho, denunció que el presidente le retiró la custodia de su hija y en declaraciones también mencionó que su esposa llegó a retirarle a la niña no solo con personal de DINAPEN, sino también con Fuerzas Armadas y con Policía Nacional. Es decir, todos estos procesos o estos protocolos que a su vez se pueden ir saltando. ¿Cómo se lee en lo que hoy está haciendo Daniel Noboa? Y ojo, porque esta denuncia, y quiero contextualizar un poquito, porque mucha gente se quejaba en redes sociales de que esto había sucedido un día antes de que la primera dama presente el proyecto Ana. Katy, yo creo que aquí lo que pasa, y podríamos pasarnos 10, 15 minutos enumerando otros casos como tú ya lo has hecho, es dejar en evidencia a las personas que defienden principios y valores respecto de los que simplemente actúan en función de emociones. Yo creo que en este caso no podemos defender lo indefendible. Y si existe algo de Estado de Derecho, quiere decir que están las leyes por sobre las personas. Las persecuciones no es otra cosa que torcer la ley para que caiga de forma irregular o anómala sobre una persona. Es torcer la norma o aplicarla de forma torcida para que pues algo ocurra o algo suceda. Mira lo que se ha hecho aquí, por supuesto, nadie está diciendo que la señora Abad sea un ángel. Yo no comulgo con muchas de las cosas que ella dice, ni estoy a favor de sus posiciones personales, pero no, el presidente puede asignarle cualquier función, entonces mandémosle a que tenga una embajada en el monte Kilimanjaro y que se congele, a ver si algún ecuatoriano llega a pedirle una visa. Pues es que el presidente le asigna funciones, eso es torcer la norma. O no se diga en este caso, donde como tú bien lo has señalado, y hay ya un asunto personal contra su ex suegro, contra su ex esposa, poniendo en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo a una menor de edad, ¿no? Yo quisiera escuchar a esas organizaciones que se rasgan las vestiduras hablando de los derechos de los niños y que aplauden ciertas acciones de la primera dama y del presidente, opinar pues sobre un tema tan difícil como este, ¿no? Si el presidente días antes había dicho pues de un atentado de 12 sicarios que iban a afectar su vida, la de su familia, y ahora deja a su niña en situación de vulnerabilidad total. Yo creo que acá, de nuevo, y quiero ratificarme en ello, Katy, José y amigos, hay que trabajar muy fuerte, para más allá de las ideologías, rescatar la importancia de la coherencia. Acá no debemos tomar partido por las personas, sino por los principios y los valores por sobre ellas. Sí, y lo que usted mencionaba también, un tema interesante es cuántos están. Henry. Por acá le escucho a Henry también. Buen día. Bueno, voy yo. Okay. Doctor, sí, un placer saludarlo desde Guayaquil. Esto de que la Asamblea quiere declarar al presidente con incapacidad mental, que ya pasó, históricamente conocemos, constitucionalmente se puede dar, porque en la época en la que le pasó al expresidente Bucarán, se catalogó a los congresistas de esa época de doctores, analistas médicos. ¿Esto constitucionalmente se puede dar o no? A ver, Henry, tú recordarás por qué la Constitución actual establece con claridad este tema, para precisamente evitar, y se lo dijo en la Constituyente de Montecristi, de la que fui parte, que un grupo de psiquiatras políticos evalúe a un presidente y lo saque de en medio. Se establecieron las figuras de forma muy clara. La Asamblea Nacional lo ha reconocido y de nuevo aquí estamos viendo la forma en la que políticamente se quiere manipular la ley a conveniencia para obtener réditos electorales. Se dijo que se estaba lanzando temas para declararle incapaz mental incluso, y ahí sí agradezco que la Asamblea se haya pronunciado en buen sentido. Se utilizó de forma peyorativa el término autista, lo cual es total y absolutamente condenable, para en este caso decir que pues se le quería al presidente quitar de en medio por loco. Por favor, o sea, yo creo que acá nos hace falta un poquito de agudeza, de comprensión lectora, de no hacerle caso a todo lo que la gente dice en redes sociales, no por el hecho de que un diputado, un asambleísta de tu propia bancada sale con cualquier barbaridad, se va a dar oído a esas cosas, ¿no? Y yo creo que ahí, y me atrevo a decirlo, mis queridos amigos, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme. Yo entiendo que hay que estar
en el momento en que se genere la noticia, y es muy importante, claro, darle micrófono a la jefa de bancada del partido de gobierno para ver qué dice, pero a la audiencia, a los ciudadanos, darnos un poco de contexto y decirnos, bueno, la señora dice esto, pero la Constitución dice esto, ayuda muchísimo, porque si no, el mensaje de 10, de 15 segundos con el que se queda la ciudadanía es el de la señora dando declaraciones que pues en este momento incluso podrían ponerle en aprietos dentro de lo que significa el Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Es una irresponsabilidad lo que se está escuchando y se está viendo en diferentes medios, las declaraciones de querer pretender decir que un presidente está loco y además, tal como usted bien lo ha dicho, de manera peyorativa, decir que tiene autismo. O sea, ya hemos llegado a un nivel tan bajo en cuanto a los ataques políticos. Ya no sé qué más puede pasar, y eso lo digo ni siquiera como periodista, sino como ser humano. ¿Cuántas personas con discapacidad, familiares, etcétera, cómo se tienen que haber sentido? Es decir, yo creo que ya en este momento no hay límites. ¿Realmente se puede pedir a la clase política de este país, doctor, un poco más de sinderesis, un poco más de tranquilidad, de pensar en función del Ecuador en lugar de tanto odio y división? Yo creo que no solo se puede, José, sino que se debe. Tú eres un periodista con varias décadas de trayectoria que lo ha visto todo y que hoy con decepción hace una afirmación como la que acaba de hacer. Y yo creo que se verán cosas peores, porque la política ha caído a sus peores niveles en décadas, donde quienes están en el rol protagónico, en condición de candidatos o de autoridades electas, están dispuestos a hacer cualquier cosa para retener el poder o para acceder a él. No importa si hay que pisar cabezas, no importa si hay que estar por encima de la ciudadanía. En política creen que todo se vale. Y yo creo que ahí es cuando nosotros debemos ejercer el rol de ciudadanos activos. Más allá de lo que dice propiamente la Constitución, que es un asunto legal, es un asunto jurídico. El rol de ciudadanos activos de exigir, de demandar, de vigilar y sobre todo de darle la importancia que corresponde a nuestro voto para poner en el lugar que a cada uno le toca. Al que lo ha hecho bien, por supuesto, con un voto premio para que continúe trabajando en beneficio de los ecuatorianos, para quien nos ha utilizado, para quien simplemente nos ve como un número más para retener el poder o para acceder a él, castigarlo. Y yo creo que eso es lo que nos tiene lamentablemente en este momento en la situación actual. Sí hay que hacer, José, un mea culpa desde el periodismo, porque tenemos periodismo militante, tenemos periodismo activista, tenemos periodismo que se vende por un plato de lentejas en pauta y que ahora se ha convertido incluso, no voy a dar nombres por respeto y tú lo sabes perfectamente bien, en cheerleader del gobierno de turno, que te presenta la noticia como si fuera positiva la declaración y en la siguiente claqueta en redes sociales te pone esto llega a ti gracias al auspicio del Nuevo Ecuador. O sea, ni siquiera cuidan las formas. Y del otro lado tenemos también quienes de forma ciega no le dan al ecuatoriano el contexto suficiente para que saque sus propias conclusiones. Nos están matando la capacidad de pensar. Entonces yo creo que ahí hay un rol. Desde la sociedad civil hay otro. Seguir llevando análisis, información y datos respecto de lo que hace el gobierno, los gobiernos, las autoridades, la gestión pública, para que la ciudadanía saque sus propias conclusiones. Y por supuesto, de nuevo, desde nuestro rol, que a pesar de que estamos a nuestra merced en definitiva en aspectos de seguridad, de economía o de lucha contra la corrupción, darnos un tiempito para ser ciudadanos activos. ¿Hay políticos buenos? Por supuesto que sí. Hay asambleístas buenos, hay funcionarios buenos, pero yo creo que aquellos que nos ven como un número, que están dispuestos a pisarnos o a hacer cualquier cosa para acceder al poder o permanecer en él, hay que ponerles en el lugar que corresponde y esa responsabilidad es únicamente nuestra. Perfecto, muchísimas gracias por su importantísima lectura de lo que está ocurriendo en este país, el constitucionalista Mauricio Alarcón. Yo siempre digo que, bueno, desde el lado del periodismo, el periodismo es tal cual lo que dice la profesión, sin dar a conocer cuál es nuestro favoritismo o nuestro pensamiento. Eso es otra cosa. Cuando quieres editorializar o cuando quieres ser activista político, eso es otra cosa. El periodismo netamente tal como es dar la información, hacer las preguntas que uno tiene que hacer
sin dar a conocer que estás a favor o en contra de algo. Yo creo que eso hace mucha falta hoy en día, sin querer, por supuesto, criticar absolutamente a nadie, porque creo que hay que ser respetuoso de las opiniones de todos. Gracias al doctor Mauricio Alarcón por su tiempo. Son las 7:31. Vamos a una primera pausa comercial y continuamos con más noticias y entrevistas.